Muy buenas noches a todos. Como les decía, dentro de los temas más importantes que nosotros tenemos son aquellos a veces que no se pueden percibir de manera tan física, que digamos. Y creo que todos tenemos que tener un poco la amplitud de mente para poder entender muchas cosas, ¿no es cierto? A veces pecamos de teóricos, a veces pecamos de ser muy ciencistas, si se quiere, disculpen la palabra, y hay cosas que más están acá o acá y que necesitamos entenderlos. Uno de estos grandes temas es el que ahora vamos a tratar esta noche, es el Anicausa. Y para esto hemos invitado y tenemos el honor de tener esta noche a un colega nuestro, quien tal vez no tenga esa parte, como él mismo diga, científica del tema, sino tiene la parte de haber experimentado en su vida diaria cuál es este tipo de conocimiento ancestral que se tiene en nuestros almas. Así que, sin más preámbulos, mejor vamos a recibirlo a José Daniel Peláez Campos con un fuerte voto de aplausos. Tengamos no solamente la mente abierta, sino también el corazón bastante abierto. Muchas gracias por estar. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Cómo están esta noche? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ha estado el día? ¿Un día bueno? ¿Un día malo? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Un día en el que han aprendido algo nuevo? ¿Un día en que han perdonado a alguien que les ha hecho daño? ¿Un día en que se han sentido bien? ¿Con problemas? ¿Con la esposa? ¿Con el hijo? ¿Con la hija? ¿Cómo están hoy día? ¿Bien? ¿Y qué tan frecuentemente se hacen ustedes esa pregunta? Es normal para nosotros ir todos los días, vamos caminando por la calle y nos encontramos con alguien y le decimos: hola, buenos días, ¿cómo estás hoy día? Es cierto también que la mayor parte de la gente tampoco está dispuesta a escuchar cómo estás, es un cliché. Es hola, ¿cómo estás? Y en realidad no me importa. Pero ¿qué tantas veces se miran al espejo ustedes y dicen: ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes hoy día? ¿Cómo te sientes con esta situación o cómo te sientes con la otra situación? Y eso nos invita a la filosofía, al amor por la sabiduría, y es básicamente de lo que les he venido a hablar el día de hoy. Hablar de la filosofía andina sería muy pretencioso de mi parte, porque no tengo ni los conocimientos ni la preparación para hablarles técnicamente de lo que significa la filosofía andina, que además es un tema muy amplio, sería como hablar de la filosofía griega, y tomamos una hora para hablar de la filosofía griega en general, cuando habría que hablar de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de Diógenes, y nos tomaría un mundo. Entonces, la filosofía andina además la conocen ustedes muy bien, la han leído, la han visto, la han experimentado, especialmente la gente que ha vivido en el campo, y es lo más importante, la han vivido y está en sus genes, está dentro de la inteligencia celular. Entonces, básicamente la siguiente, por favor. Básicamente quiero expresarles un poco de dónde viene todo lo que yo voy a compartir con ustedes, dónde nace. Y nace en una pregunta que tenemos todos: ¿quién soy yo? ¿Y para qué estoy? ¿Y qué hago? Y sobre todo cuando uno entra dentro de la filosofía se pregunta: ¿cuánto tiempo puedo vivir yo? ¿Y qué hubo antes de que naciera? ¿Y qué hay después? Estas preguntas básicamente a mí me han cautivado desde 15, 16 años, en un hogar donde mi madre se autodefine como católica, apostólica y romana, en la que hay que ir todos los domingos a misa, y un padre que no se define de ninguna forma, pero encajaría dentro de los conceptos universales como un gnóstico. Ese es el hogar básicamente en el que he crecido. Eso me ha invitado a leer y a estudiar en mi alma mater, en la USAC, historia, licenciado en historia en 5 años. Nunca he encontrado en un libro, en una crónica, en información, en un concepto, lo que he estado buscando. A los 18, 19 quise fundar una religión, de manera que me metí bastante profundo en lo que es la teología, en lo que son los símbolos religiosos. Y eso me llevó a España
con un posgrado en lo que es religiones comparadas. Dentro de esos estudios, una conferencia muy similar a esta, me encontré con un señor español, vaya la coincidencia, jamás se había encontrado lo que estaba buscando en Perú, y me encontré en Madrid con un español que hacía una conferencia sobre una escuela iniciática que se llama la Escuela Cristal, que habla de frecuencias, filosofía y formas de vida. Pero cuando empieza a hablarnos, me empieza a hablar del Kausai, habla del Kanya, habla del Munay, y eran conceptos para mí bastante conocidos. Entonces yo, al final de la conferencia, le pregunto, le digo, ¿de dónde nace todo lo que tú conoces? Y justamente él me dice, todo lo que yo he explicado ahora lo tengo en un libro que se llama El Manual del Iniciado, y viene de la filosofía Gero del Cusco. Uno dice, vaya, qué coincidencia, si es que existen coincidencias en la vida, porque esto básicamente lo he leído y lo he estudiado y lo he vivido siempre. Entonces, esta pregunta, que empieza a los 14 o 15 años, me llevó 5 años atrás, yo tengo 41 ahora, fíjense los años de búsqueda. Me llevó 5 años atrás el poder decirle a este Miguel Valls, es el nombre del español, ¿quién te ha dado ese conocimiento? Me interesa y lo he buscado. Mi segundo hogar, el Instituto Tupac Amaru, donde me recibí como guía oficial de turismo, me había dado la oportunidad de encontrar autodenominados Pampa Misayo, Jalto Misayo, y todo tipo de chamanes, bailarines de tijeras, etcétera, etcétera. Todos encajan dentro de un modo de vida, y jamás había encontrado lo que buscaba, porque cuando les pedía a ellos que me expliquen cómo funciona este mundo andino, cómo se percibe este mundo andino, siempre me decían básicamente, no te preocupes, yo te hago la iniciación, saca la billetera, son 500 soles, o 600, 800, o 1000, y uno sentía que se estaba comercializando algo que no debería estar comercializado. Básicamente, cuando me encuentro, la siguiente por favor, con este señor, con Nicolás Paucar, es donde un poco cambia esa dinámica que había tenido en encuentros anteriores. Nicolás Paucar es una persona que aprendió, muy hábil además, aprendió el español rápido, se vino para Cusco, y por cuestiones de la vida, que como digo, no son casualísticas, más bien causalísticas, porque siempre existe una razón y un motivo para todo lo que sucede, se encontró con alguien que lo saca del país, hace que tenga un libro que nadie conoce en Perú. Si alguien lo conoce me lo dice. Así habla un genio. ¿Conocen ese libro? ¿Lo han leído? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos de aquí conocen? 2. ¿Alguien más conoce el libro? 3. ¿Lo han leído? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de ese libro? Yo quisiera que esto no sea una charla, porque yo he sido iniciado en el Ausangate unos meses atrás con el nombre de Huayna. Mi nombre católico es Daniel, o sea, yo soy ahora Daniel Huayna. Y como iniciado, jamás me considero alguien que puede enseñar algo. Como iniciado uno siempre está en el inicio. Y como el concepto de nuestra filosofía es cíclica, uno siempre va a ser iniciado hasta el último día en que esté en esta vida. Uno siempre va a estar aprendiendo constantemente. Más allá de una charla, quisiera que sea un conversatorio, porque son temas que conocemos y que está impregnado en el ADN de cada uno de nosotros. Entonces, si quieren participar, si me quieren corregir, si me quieren dar una idea, si me quieren enseñar algo, yo estoy más que feliz aquí de compartir con ustedes todo lo que sea necesario. Ese es el antecedente, eso es básicamente lo que me llevó a encontrar, la siguiente por favor, Cuando yo estaba pensando en religiones, comencé a analizar lo que son las plataformas de conciencia, tanto religiosas, tanto filosóficas, tanto dentro de las cosmovisiones, de las escuelas iniciáticas y de las formas de vida. Y todo eso junto, básicamente se conoce como plataforma de conciencia. Es una plataforma de conciencia, es una verdad. ¿Qué es una verdad? La verdad es un mito que una masa crítica lo soporta. Cuando quise iniciar una religión dije, ok, yo tengo estas ideas, voy a aperturar la religión a todos los pecadores para que puedan venir a dejarme el diezmo. Y básicamente la idea de crear una religión no empezó con un aspecto religioso, de búsqueda espiritual o filosófica, empezó con una idea económica.
Y a este punto da un poco de vergüenza decirlo, pero inició así. Inició en la búsqueda de lo que uno considera en su época que es lo más importante que uno tiene en el mundo: el dinero. Porque el dinero todo lo puede comprar. Y porque con dinero puedo tener asegurada mi felicidad. Así empezó la búsqueda. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Que la tierra es redonda o es plana? ¿Que Dios existe o que no existe? ¿Que hay o que no hay? ¿Que es o que no es? Y cada uno tiene su propia verdad. Pero dentro de esta cosmovisión, esta plataforma de conciencia, como la ha presentado Miguel, es el Ayin Kausai, que es un término que seguramente les parece también muy común. Lo han escuchado, ¿verdad? ¿Qué es el Ayin Kausai? ¿Cómo lo entienden el Ayin Kausai? Palabra quechua. Si buscan en los diccionarios, tanto modernos como antiguos, de Antonio, Olguín y todo lo que uno quiera buscar, ahora la información está al alcance de todos, habla de, en la siguiente por favor, Ayin es bien, bueno, excelente, despacio, amable, conciencia, generoso, sensato. Eso es todas las definiciones que uno se va a encontrar en los diccionarios quechuas castellanos. Y Kausai, existir, habitar, sobrevivir, vivir y hasta resucitar. Entonces, uno puede darle la connotación que desee. Para mí, Ayin Kausai, la mejor forma de entenderlo es el de existir con conciencia. Dentro de esta plataforma del Ayin Kausai existen, de acuerdo al libro y de acuerdo a Nicolás y de acuerdo a lo que he experimentado con los queros, 7 códigos no escritos, 7 códigos no formalizados, que más bien, lo dice Nicolás y lo reconozco yo, están occidentalizados, están castellanizados, con la finalidad de poderlo entender desde el otro lado y desde la otra perspectiva. Si ustedes se van ahora mismo y se encuentran con los queros y les comentan, cuéntame sobre los 7 códigos, le van a decir, no sé de lo que estás hablando. Le dicen qué es el Kausai y te van a dar toda la explicación. Y tenemos un gran problema, que es el mismo problema que tiene todo libro religioso como la Biblia. Las traducciones son peligrosas para el contenido, porque hay palabras que no se pueden traducir, hay palabras que pierden su esencia en el proceso de traducción, y eso lo sabemos nosotros porque la mayor parte de lo que está aquí trabaja en turismo, es guía de turismo, y sabe que en ciertos idiomas hay ciertas cosas que no existen y no se pueden dar. O sea que si esta conferencia se diera en quechua, se entendería perfectamente si todos habláramos quechua, pero tiene que existir la forma de occidentalizarlo, tiene que existir la forma de traducirlo para llegar a otras masas. Y ese es básicamente lo que voy a compartir con ustedes ahora. No es la visión original quero, sino un esfuerzo porque esa visión se entienda desde nuestra perspectiva. Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a ver, para los queros, cuando uno comienza a hablar de qué es vivir, qué es el Ayin Kausai en general, siempre básicamente te dicen es vivir con conciencia. ¿Pero qué es vivir con conciencia? ¿Alguien tiene una idea de qué es vivir con conciencia? Respetar el entorno. Conciencia es vivir la realidad. Conciencia es vivir la realidad, correctamente. ¿Alguna otra idea de conciencia? Saber qué es lo bueno, lo malo. Reconocer lo bueno, lo malo, costumbre, moral. Conciencia. ¿Respiran con conciencia en este instante? ¿Saben cuánto de aire llevan los pulmones? ¿Cuántas veces el corazón late? ¿Cuánto de sangre envían por sus venas? ¿Cuántas vienen por las arterias? ¿Se dan cuenta, tienen conciencia de lo que comen? ¿Cuánto comen? ¿Por qué lo comen? ¿Cuánto lo comen? ¿Qué tanto comen? ¿Hay conciencia de cómo caminan? ¿Así? ¿O así? ¿Cuál es la forma de caminar con conciencia?
Cuando manejan un vehículo, cuando alguien les mete el carro, después hay que metérselo de nuevo porque esa es la forma de vengarse. Cuando alguien viene y en la calle los empuja, todo lo que he descrito al final es inconsciencia. Y si uno vive en inconsciencia, uno no es una persona humana, uno está automatizado. El nivel de conciencia es tan bajo que dentro de la conciencia ajena, dentro de la plataforma de conciencia, estaría uno en el nivel pacha. Pacha es un término bastante conocido, tiempo y o espacio. Traducido al castellano es complicado. ¿Cómo se traduciría pacha? Tiempo y o espacio. Einstein estaría fascinado. Una cultura que tiene una sola palabra para definir tiempo-espacio. Y tiempo-espacio es en realidad lo que existe y lo que percibimos de la realidad. O sea que un pacha es tiempo y espacio. Estoy ahora aquí, en este espacio, en este tiempo, pero están todos ahorita aquí. Su cuerpo está, no lo puedo ver. Su mente está, o alguien está pensando en que hay que pagar una cosa, hay que llegar a cierta hora, se habrá dormido mi hijo, habrá llegado bien mi esposa. ¿Cuántos de ustedes se van al trabajo, como guías de turismo o como personas que trabajan en oficinas, y comienzan a hablar como les estoy hablando yo, y su cuerpo está ahí, y su verbo está ahí, su movimiento está ahí, pero la mente está divagando en a quién hay que pagarle, y cuánto, y quién me hizo, y quién no me hizo, y quién me dijo, y quién no me dijo? Entonces, vivir con conciencia depende del nivel de conciencia en el que uno se encuentra. Si uno está si uno vive en el automatismo, en otras religiones se llama karma. En el karma, uno lo único que hace es no responde, sino reacciona. O sea que si voy por la calle y alguien me choca, digo, yo lo choco más fuerte. Que si alguien viene y me dice y me habla fuerte o me grita, yo le grito más fuerte. Que cuando mi hijo está haciendo la tarea, yo le digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Eres un imbécil? ¿Por qué siempre haces la misma estupidez? ¿Por qué tus compañeros, tus primos, los vecinos lo hacen mejor, más rápido? ¿Qué pasa contigo? ¿Es conciencia? No, es pacha, es automatismo. Luego, cuando uno comienza a avanzar en el camino de la vida y uno comienza a despertar la conciencia, uno recién se puede considerar un Bruna. Claro, habrá un Hatha Bruna, un Kapha Bruna, un Inca Bruna, habrá distintos modelos en las figuras antiguas, pero simplemente uno ya llega a ser una persona. ¿Qué hace una persona? Se reconoce como persona y reconoce su existencia, pero además reconoce que lo demás existe. Y ese es básicamente el comienzo, ese es el sentido en el que estamos, quizá en este instante nosotros, pero tenemos que tender a más. ¿Cómo se despierta la conciencia? El Yamper, el Paco, dentro de otras culturas, dentro de otros grupos, básicamente es el observador. Ya no solo sabe que existe, sino que además se reconoce que existe en un sistema. Ya comienza a comprender que lo que él le dice a su vecino influye dentro de sus relaciones del lugar en el que vive. Ya reconoce que lo que le da la tierra se lo devuelve. Le planta un granito de maíz y le devuelve una mazorca completa. Sabe que cuando se disculpa, ya crea otro tipo de relación. Sabe que cuando le habla al vecino que nunca le habló durante 10 años, porque no se sabe quién vive al otro lado, estamos demasiado ocupados haciendo dinero, tratando de comprar una mejor casa, un mejor carro, amoblarlo. Entonces, el Yanter continúa en otro nivel de conciencia, que es el Pampa Misayo. Como un Pampa Misayo, uno ya es un co-creador, y aquí sí voy a chocar con algunas ideas religiosas. Como un co-creador quiere decir que uno es Dios. Un Pampa Misayo se siente en el nivel de Dios, porque en la creación reside el creador, lo dicen todas las religiones.
somos chispa divina, somos energía de luz, tenemos la capacidad, porque Dios reside en nosotros, de crear nuestra propia realidad. Y luego existen niveles más grandes, alto misayo. Ya en este punto los queros reconocen 4 personas que han llegado a este nivel. Una mujer, la única, señora María, y 3 varones, no hay más. Luego continúan en otros niveles que ni ellos mismos son capaces de explicar o de decir que no existen a este punto de la historia. Por ejemplo, Inca, que más allá de un título es un nivel de conciencia. Yo no sé si ustedes lo han leído en las crónicas, pero se dice que al Inca de pequeñito, al futuro Inca, se lo retiraba de la madre, lo criaban los sabios, lo mantenían en oscuridad un determinado tiempo y le enseñaban un nivel distinto de conciencia. ¿Y en qué termina? Inti, sol. Uno empieza en un fotón de luz, ese fotón de luz, esa energía crea la materia, uno se vuelve una persona y comienza a escalar hasta volver al inicio, es en este caso volverse una estrella. ¿De dónde dicen que vienen los incas? Del sol. Y claro, desde el punto de vista europeizado dicen que locos, ignorantes. ¿Cómo puedes venir del sol? ¿Qué dice la ciencia ahora? Todos somos producto del polvo interestelar. Porque el polvo interestelar en determinadas condiciones se vuelve materia. Oxígeno, carbono, nitrógeno se combinan en un determinado tiempo, en un determinado espacio, y eso da lugar a la materia y a la vida. De dónde somos y hacia dónde vamos. Físicamente polvo eres y en polvo te convertirás. Dentro de la energía, siempre fuiste energía y siempre serás energía. El tercer principio de termodinámica en física dice que la energía no se crea, de manera que siempre hemos existido, no se destruye, de manera que nunca vamos a terminar de existir, pero se transforma constantemente. Un día uno es un ser humano, luego vuelve a ser una montaña, quizá luego un ser humano, luego quizá está en una galaxia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es básicamente los niveles a los que se aspira llegar. El siguiente, por favor, nos va a dar una idea ya de lo que son los 7 pasos o las 7 códigos, niveles de conciencia que son necesarios para llegar al despertar de la conciencia. Hasta aquí, si alguien tiene una pregunta o una observación, por favor, háganmela saber. Pero vamos a empezar un poquito ahora a desarrollar lo que significa cada uno de esos códigos. ¿Por qué 7 niveles? Bueno, para empezar, siempre quiero decir que la información me llega a través de tanto los Paucar como también los mujeres, todo vienen de ellos. Todas las preguntas que ustedes tienen, seguro que yo también la he tenido. Así que básicamente, por ejemplo, la pregunta es siempre, ¿por qué el 7? Y para muchas culturas, el número 7 representa una cuestión cabalística, mística, 7 chakras, 7 elementos metafísicos, 7 niveles metafísicos, 7 niveles de conciencia. Para los queros y para la cultura andina, el Kuichi, también el arco iris representa un número importante. Sé que dentro de las culturas antiguas de los babilonios, por ejemplo, el número 7 tiene una connotación importante, porque cuando uno hace astronomía, uno observa que las estrellas tienen un cierto ciclo que se repite todos los días, excepto los 7 más problemáticos para mirar. El Sol, tenemos los 7 días de la semana para que se puedan acordar. Un día para el Sol, un día para la Luna, un día para Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Cuando uno es astrónomo, cuando uno se dedica a la observación de los cielos, esos 7 siempre te van a causar problemas. Cuando el sistema matemático es sexagesimal, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un séptimo, un octavo, un noveno es lo más fácil de sacar. Un séptimo, mala suerte, problemas complicados.
De manera que creo yo que el número 7, que es aparte una creación no solo de esta cultura, sino de muchas culturas, viene a ser algo importantísimo dentro de sus códigos. Ahí van los 7. En el siguiente vamos a empezar ya, siguiente por favor, vamos a empezar a desarrollarlos acá. 1. Causa, y esto lo han escuchado miles de veces y seguro se lo han explicado también a muchos de sus turistas o de las personas con las que han hablado. Causa. ¿Cuál es el significado? Ser, existir, lo hemos visto en causa, pero en este sentido, el causa empieza en uno. Encontré eso en internet que dice: me amo, me acepto, me cuido y me abrazo. ¿Quién soy yo? Y lo primero que le pregunté a Nicolás es, para empezar, si era un chamán o si era un chamán. Y le dije: yo quiero convertirme en un chamán. Me dijo: bueno, si quieres convertirte en un chamán se te va a hacer bastante complicado. Tendrías que viajar a Siberia, tendrías que encontrar una de esas tribus y tendrías que encontrarte con una persona que es un asistente médico, o tendrías que encontrarte con un líder espiritual, y ahí podrías convertirte en un chamán. Chamanes, hay algunos que se autodenominan en el norte, pero dentro de la cultura andina, no. Claro, antropológicamente hablando, es un término común que se aplica a todas las personas que están en contacto con lo espiritual, con lo sutil, que son capaces de transformar la realidad o la percepción de la realidad. Para los andinos simplemente existen niveles de conciencia. Misayok Kuna. ¿Cómo me reconozco? A mí me mandaron una semana a la montaña. Me dijeron: ve y encuéntrate con hojas de coca y agua. Ve y dime quién eres a la vuelta. Habla con los sapos. Dentro de ese concepto erróneo, malentendido, malinterpretado, mal enseñado de la búsqueda de uno quién es, vas, te sientas, meditas, te pones en posición de loto y haces y no pasa nada. Luego comienzas a caminar y dices: bueno, a ver, debe haber algo acá interesante. Voy a hablarle al agua. Y te paras y le hablas y no hay respuesta. Y luego pasan los días y comienzas a desesperarte, porque el ser humano es gregario, necesita de compañía. Al segundo o tercer día solo comienzas a desesperarte y a pensar: ¿qué es lo que tengo que encontrar? Porque no lo encuentro. Tengo que hablar con el Apu, no me escucha, no me responde. Tengo que encontrarte a mí mismo, o encontrarme a mí mismo. No estoy, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? La siguiente, por favor. ¿Qué somos para comenzar? Todos son sistemas. Para los científicos actualmente no están de acuerdo todavía si empezamos con el ARN o con el ADN. ¿Dónde es que comienza la primera célula que contiene toda la información que nuestros billones de células contienen? ¿Dónde comienza? ¿Quién la crea? ¿Cómo la crea? ¿Es Dios? ¿Es el Apu? Apu, ¿se entiende? ¿Qué entiende por Apu? Sin miedo, por favor, nadie se equivoca, todos aprendemos. Apu, espíritu, más o menos dándole una confrontación, digamos, moderna. Apu es energía. Illa es luz. O sea que Apu Illa es una energía de luz, digamos, un fotón. La partícula más pequeñita de luz que se puede encontrar. Teximuyu, un principio que es cíclico, que da vueltas, que gira constantemente. Contiki, que va y que viene, que expresa y que recoge. Como estamos ahora. Yo hablo, ustedes escuchan. Ustedes dicen, yo escucho. Va y viene. Huira, Cocha, un océano enorme ahí arriba, cósmico. Pacha y Achachi, que ha creado la Pacha, no creado, que conoce, que sabe cómo es la Pacha. Entonces, el inicio de la vida básicamente está
en una pequeña energía de luz, un fundamento que va, que viene en el cosmos universal. Eso crea células. Esas células crean ciertos tipos de órganos. Esos órganos forman sistemas: esquelético, circulatorio, reproductor, y esos billones de células forman un cuerpo físico. ¿Y cuántas formas de vida existen en el planeta Tierra? Millones. Y esos millones están todos en una parte que gira en cierta forma junto a otros planetas dentro de un Sol. Y existen unos 25 millones de soles en la galaxia conocida, y existen billones de galaxias dentro del cosmos, dentro del universo, y ahora se habla de que el universo está dentro del universo y el universo dentro del omniverso, y eso nunca termina. Salgan esta noche, si pueden, por donde viven, y vean arriba, y pregúntense ustedes: esto tiene millones de años funcionando, billones de años funcionando, hay que cambiarlo, porque no funciona, porque está mal hecho, alguien se equivocó ahí arriba. Y yo he venido a cambiar el mundo y cómo funciona el cosmos y el universo. He venido a crear un cambio enorme en el sistema. Nadie ha venido aquí a cambiar nada, excepto a ustedes mismos. El día en que ustedes cambien, exíjanle cambio a los demás. El día en que el policía los pare, y porque quiero librarme de problemas, le doy 10 soles, y después digo: la corrupción es terrible, el Perú es una porquería, y no empieza de mí. El día en que quieran acusar a alguien, y está en la Biblia, y menciono la Biblia porque la conocemos todos, es complicado mirar la paja en el ojo ajeno. Hay que empezar por mirarse a uno mismo, y es ahí donde empieza la tarea más importante de cambiar el cosmos. Empieza en el cambio interior. Bueno, ¿quién soy? Al final, entonces, después de estar una semana en la montaña, ¿qué descubrí? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quién eres tú? ¿Alguien me puede decir quién es? Normalmente la pregunta la responden como: yo soy Daniel, yo soy Juan, yo soy Pedro, yo soy... Pero ese es un nombre, y no se pregunta por el nombre. Cuando yo te pregunto quién eres, no te pregunto cómo te llamas. Un ser humano. Perfecto. Un ser humano. Un ser humano. ¿Cuántos años vive un ser humano? Según cálculos reales, 120 años. Eso es lo que un cuerpo humano puede resistir en las mejores condiciones posibles. Si no falla ningún sistema, ninguna célula, 120 años es lo que uno puede existir. Soy un ser humano que va a vivir 120 años. ¿Qué fui antes de ser un ser humano? Energía. ¿Qué seré al final? Energía. El cuerpo tampoco desaparece. 60% aproximadamente agua, tiene que evaporarse. 30%, 40% físico, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, va a tener que volverse polvo y continuar una vez más el ciclo. El 70% del cerebro es agua, el 80% de la sangre es agua. Somos básicamente seres como la Tierra. 3/4 partes aproximadamente de agua y el resto polvo. Entonces, ¿quién soy? Si es que me den la respuesta que me den, no me van a dar ninguna respuesta adecuada, porque estamos atrapados en el concepto. Cuando pasemos el concepto, ahí recién se van a entender que ustedes son ustedes, y que hace 20 años fueron ustedes, y en 20 años serán ustedes en distintos niveles de conciencia. Yo soy yo. Y cuando yo le digo yo, inmediatamente resto y yo mismo entiendo de quién soy. Cuerpo físico, energético,
movimiento y palabra. Eso es lo que somos, básicamente, entendiéndolo en el complejo íntegro. El cuerpo físico, que ya lo hemos definido, el cuerpo energético dentro del ser humano, en la Tierra se entiende como Pachamama y Pachacama. Porque usted puede irse a la farmacia y se compra oxígeno, y se compra hidrógeno, y se compra nitrógeno, y se compra carbono. ¿Pero usted puede hacer vida de eso? No. Se necesita de un soplo divino. Se necesita de algo extra que llamamos Dios, en general. Entonces, ese Dios, es básicamente el cuerpo energético. Pero esto es de lo que hablan los andinos cuando hablan de Caipacha, Ujupacha y Janapacha. Normalmente todos lo entendemos como lo que está abajo, lo que está arriba y lo que está al centro. Pero claro, saben que los andinos no consideran el mundo así. Es un tercimuyo. Por ende no es lo que está arriba, es lo que está afuera. Lo que está aquí y lo que está en el interior. ¿Qué es el Ujupacha? Es el pasado. Es todo lo que hemos vivido. Y es la realidad. La realidad es el pasado. Esta construcción no es presente, es pasado. Se construyó, se trajo, se consiguieron obreros, se trabajó, etcétera, etcétera. Este cuerpo es pasado. ¿Cómo lo he alimentado? ¿Cómo lo he tratado o maltratado? ¿Cuántas veces lo he trasnochado? ¿Cuántas veces lo he alimentado de forma incorrecta? ¿Cuántas veces le he dado cosas que no le debía dar? Es pasado. ¿Y cuál es el problema del pasado? Que crea el futuro. Todo lo que nosotros vamos a vivir está creado del pasado. Uno come algo que le cayó mal, intento comer eso en 10 días y mi inconsciente me dice: no, estás loco, te vas a enfermar. He tenido una experiencia amorosa mala, quiero experimentar con alguien más y mi inconsciente me dice: no, te van a dañar. Por eso es que el pasado crea el futuro y nos atrapamos en constantes ciclos de lo mismo. La vida es bastante dura, te quiere enseñar algo y hasta que no aprendas te lo va a repetir y repetir y repetir miles de veces. Entonces, para entender el mundo físico hay que entender el mundo energético. Está entrando dentro de la parte moderna lo que se conoce como la medicina cuántica. Y la medicina cuántica habla de la curación energética o sanación energética. No curación. ¿Qué es curar? Curar es quitarle, me duele algo, me tomo una pastilla, listo, curado. ¿Qué es sanar? Sanar es encontrar el origen del problema, la causa, para poder quitar el problema. Pero como decía Hipócrates, cuando tú quieres curar a alguien, el padre de la medicina moderna, cuando tú quieras curar a alguien o sanar a alguien, pregúntale si está dispuesto o no a renunciar a lo que le hace daño. Usted quiere quitarse la gastritis, deje de alimentarse impropiamente. El estómago no reconoce la diferencia entre comida y emociones. Por eso es que cuando uno siente malas emociones duele aquí, fastidia, molesta, porque el alimento no solamente es la comida, el alimento es lo que usted quiere vivir, lo que está dispuesto a vivir y lo que recibe de los demás. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que pasa con lo que veíamos? Usted está definido por lo que hace, por sus hábitos. Y sus hábitos están definidos por sus emociones. Y sus emociones están definidas por la cabeza. Todo empieza aquí. Cuando yo pienso en cierta forma, mis emociones actúan en cierta forma. La emoción viene del latín emovere, tiene que moverse. Está bien sentir odio, sentir rencor, sentir asco, porque es parte de las emociones. Pero no me las puedo quedar todo el tiempo, porque si a las emociones les pongo pensamiento, se vuelven sentimiento. Los sentimientos me hacen actuar de una o de otra manera, y esos sentimientos crean hábitos de conducta, que es lo que me definen quién soy.
¿Qué decía Carl Jung? Dame un niño de 7 años, cuéntame su historia y yo te digo lo que le va